Hey, Shalom Akim, Shalom. Como siempre quiero empezar dando toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Rechakudash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahweh Shai es el nombre del Hijo. Rechakudash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz. Ahora saludos a ustedes, dando su mejor esfuerzo. Para aguantar hasta el fin. Alright, so el espíritu me animó, como siempre digo, a hacer un video, okay, porque como dicen las escrituras, es el Señor que nos da el ánimo, el espíritu para querer hacer el bien y hacerlo. Alright, so Kahalayim la Yahweh Ba'ashem Shai, toda honra a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y estaba hablando con un hermano ahora que me inspiró a hacer un video en este tema. Okay, básicamente orar, orar. Y Jacobo tiene el hábito de orar solo cuando las cosas van mal, pero debemos de orar siempre, como dicen las escrituras, ora sin cesar. Right? No solo orar en una manera reactiva, pero orar siendo proactivo. Right? No solo orar cuando las cosas van mal, cuando necesitamos ayuda de algo al Señor, algo específico, nos hemos enfrentado con una situación nueva o única. No solo orar al Señor cuando, no hay otra opción, right? Porque Jacobo es muy bueno de eso, man. O sea, Jacobo en el mundo he oído decir eso, que cuando todo va bien, se olvidan del Señor, se olvidan orar. Pero cuando las cosas van mal es cuando todo el mundo quiere buscar al Señor. No podemos ser así. Naturalmente vamos a orar más cuando estamos pasando por aflicciones. Y el Señor usa eso para forzarnos a orar más. No estoy diciendo que no, ¿ok? Porque sí trabaja, así por medio de aflicción somos acercados al Señor, ¿ok? Pero al mismo tiempo debemos de orar en todo, por todo, ¿ok? A veces nuestras oraciones deben de ser simplemente dando gracias al Señor, ¿ok? Reconociendo cómo el Señor nos mantiene, nos ayuda, en toda manera nos sostiene, ¿ok? Nos ha dado hermanos, tenemos la verdad, todo eso, ¿ok? A veces simplemente necesitamos orar para dar gracias al Señor, ¿ok? O a veces debemos de orar no solo por nosotros, pero por hermanos, Y también orar es algo que es bueno hacer un hábito, ¿okay? Como yo, cuando ando en camino al trabajo en la mañana, eso es lo que siempre me recuerda a orar, ciertas oraciones específicas. Y cuando no trabajo, me encuentro no orando, como oro en las mañanas cuando voy al trabajo. ¿Por qué? Porque quiebro ese ritmo, ¿ok? So hacemos lo que, haz lo que puedas, right? Pero lo mejor sería hacerlo un ritmo o algo que no depende en qué estás haciendo ese día. Como hay ciertos hermanos que ponen alarmas, ¿ok? A tal hora, oran en la mañana, a tal hora en la tarde, a tal hora en la noche, y todo encima de eso es extra, right? Pero tienen esos 3 o whatever alarmas que siempre cuando toquen, no importa qué día, que whatever, ellos recuerdan a orar. Y eso es algo bueno, ¿ok? No hay nada malo con eso, right? No hay nada malo con acordarte a orar. Es como hacer un video. Ciertos hermanos tienen ciertos días, ciertos tiempos que saben que van a tener libre, o van a tener tiempo antes o después de hacer algo, y siempre hacen una elección. Eso no significa que no estás en el espíritu, nada, tú estás forzándote a ponerte, en una situación donde el Espíritu Santo te va a poseer, ¿ok? Unas escrituras que tenía aquí en mi lista, Mateos 26 y 41, ¿ok? Y en ese capítulo era cuando Yahushua iba a ser arrestado y fue al jardín de Getsemaní, okay, a orar, y pidió a Pedro, Santiago y creo Juan, si no estoy incorrecto,
y les pidió que vigilen con él, y se durmieron. All right? Y ahí es cuando el Señor dijo que el espíritu, quiere, el espíritu desea, o es willing, se me olvida cómo se dice en español, pero la carne es débil. Okay, y después que dijo el Señor, vigila y ora para que no caigan en la tentación. Okay, eso ahí, algo que Yahushua hizo, man, cuando tú lees y, entiendes y imaginas las escenas en las escrituras de Yahushua. Yahushua usaba ciertas cosas que están pasando, como una oportunidad para traer una lección súper pesada, que no solo aplicaba a ese tiempo, pero aplicaba en general, y en el futuro, como aquí, no solo aplicaba a los discípulos, pero eso es algo que podemos vivir por ahora, hasta ahora, y que nos aplica, en una manera muy espiritual ahora. Vigila y ora para que no caigan en la tentación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso nos aplica? Porque nosotros debemos de siempre estar vigilando, tener nuestros ojos espirituales abiertos, que significa que estamos midiendo las profecías, estamos midiendo los tiempos por medio de las profecías, estamos midiendo lo que está pasando en el mundo, y conectando todas las escrituras. Y después dice, vigila y oren, y al mismo tiempo debemos estar orando. Cuando tú te caes de ese ritmo, de eso que debemos de siempre hacer, eso es cuando tú estás más débil a los ataques de Satanás. Cuando tú no estás orando como tú debes, cuando tú no estás vigilando como tú debes, días, semanas, y no has estado en las noticias como debes, en manteniendo todo actualizado con lo que está pasando. Eso es cuando Satanás está ahí, mirando que tú no tienes tu guardia para arriba. Tú no tienes tu atención donde debe de estar. Y eso es cuando este diablo viene y te trata de noquear, man. Te trata de agarrar, te trata de quitar del espíritu. So lo que Yahushua dijo es súper, súper clave. Porque dijo, vigila y ora para que no caigan en la tentación. Significando que si nos mantenemos en el espíritu de vigilar, de orar, eso nos va a mantener en el espíritu, para no caer a tentación cuando venga, no caer por las trampas de Satanás, las flechas de Satanás, los engaños de Satanás, tentaciones, todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en el espíritu. All right. También tenía, y ahora que me estacioné, déjame agarrarlo, eso es Daniel 6 y 10. Dice, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracia a su poder como lo solía hacer antes. Right? Eso es algo también. Cuando estás orando, cuando puedas, debes de, tornar tu cara hacia el este, hacia Jerusalén. Eso ha sido nuestra costumbre, Dice, dice, se hincaba de rodillas. Eso es otra cosa. Cuando puedes, te hincas de rodillas, te postras, pones tus manos en el piso. Right? Dice, se hincaba de rodillas 3 veces al día. So él tenía una disciplina cuando venía a orar. No solo era voy a orar cuando esto pase o eso. No, él tenía una disciplina en que él iba a ser proactivo en orar. Y que iba a orar 3 veces al día. Right? Dice, y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. All right? So, esos son nuestras costumbres, hermanos. Por eso como los musulmanes oran 3 veces al día y tienen su horario y paran lo que están haciendo para orar y todo. No importa dónde estén, man. Paran y oran. Eso regresa de nosotros, man. Porque Jacobo es el que escribió la Corán. Eran israelitas que crearon esa religión para controlar,
a esas razas en esos tiempos, pero hay verdad en ella porque regresa a las escrituras, regresa a nuestra costumbre, all right? Y eso es nuestra costumbre ahí, ¿ok? Dice Nehemías 1:4, otro ejemplo aquí de orar. Voy a empezar en 3. Dice, ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad ahí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. So, acabó de recibir noticias malas, right? Dice, cuando escuché estas palabras, me senté, lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Right? So a veces tienes que ayunar también y orar. Y en este ejemplo, estaba orando porque había gran aflicción. ¿Ok? Y no estoy, como dije, hermanos, no estoy diciendo que no debemos de orar cuando estamos siendo afligidos y debemos de ser solamente proactivos. No, claro que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos de orar en todo, especialmente cuando estamos pasando por algo, hay aflicciones, vamos a estar orando porque estamos buscando a Yahweh Hashem, Yahweh Shai, que nos ayude. Claramente estamos buscando nuestro poder por auxilio, pero también, cuando las cosas estén bien, por, falta de mejor manera de decirlo. Pero en este caso las cosas estaban mal, right? So dice, cuando escuché estas palabras, me senté, lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok, so él ayunó y oró, right? Y a veces tenemos que ayunar. Ok, y eso es proactivo también, man. Saber cuando tú tienes que ayunar, que, lleva tu oración, tu petición a otro nivel. Porque el hecho de ayunar, estás negando tu carne, ok, que eso enfuerza tu espíritu, man. Ustedes, hermanos, saben, cuando ayunan, tu mente está más clara, te sientes más en el espíritu, man. El Señor te enseña más señales, sientes más esa conexión. ¿Por qué? Porque estás negando la carne de algo que, que es su deber, ¿ok? Y al mismo tiempo eso está enforzando tu espíritu, all right? ¿Qué más tenía? Más en un segundo. Esos Filipenses 4:6. Ustedes, hermanos, saben esa escritura. Dice, por nada estén afanosos, right? Por nada estén preocupados, afligidos. Dice, más bien presenta tus peticiones delante de Yahweh Hashem, Yahweh Shai, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y a veces esto puede ser difícil. Ahora tú quieres pensar, a veces tú quieres pensar en cómo, arreglar tu problema y cosas así que, el Señor te puede ayudar en eso. Pero principio, lo número uno debe de ser buscando al Señor por ayuda, right? Dice, más bien presenta tus peticiones delante de Yahweh Hashem, Yahweh Shai, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, eso tenemos que presentar nuestras peticiones y tú solo vas a poder hacer eso por medio de orar. Y ahí dice, por nada estén afanosos, right? Por nada estés en un estado de ansiedad. Naturalmente va a venir esos sentimientos, pero que te tienes que recordar que Yahweh Hashem, Yahweh Shai ya nos dijo qué hacer cuando eso pasa, man. Y eso ayuda, man. Cuando tú oras, tú sientes esa calma, sientes esa paz, sientes ese alivio. ¿Por qué? Porque ahora tú dices tus peticiones al Señor y ahora está en sus manos, como Él, te conteste la oración, depende de lo que el Señor quiere y cómo las cosas vayan. Pero ya, tú hiciste tu trabajo, man. La cosa más importante que es ponerlo en las manos del Señor, right? ¿Qué más? Estos Marcos 1, ¿dónde empiezo? Hablando de Yahweh Shai, right?
Uh, 33. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Marcos 1:33. Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Yahushua salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. So Yahushua tenía su disciplina, okay, su hábito de ir y orar, a comunicar con su Padre. Okay, y todos nosotros tenemos mucho campo para mejorarnos en eso. Yo sé que yo, empezando con yo, man, tengo mucho en cómo yo puedo aumentar en eso, okay, y cómo debo de aplicar lo que estoy diciendo en mi vida, right? Y es algo beneficioso, man, okay, es algo muy beneficioso, man, y nunca puedes orar suficiente. All right, mira la parábola de la viuda importuna. Y no déjame agregar eso y con eso lo cierro. Okay, eso ahí es, Señor nos dio la luz verde de que debemos de orar mucho. Okay, all right, en molestarlo. Lucas 18:1 dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está. So, cuando tú estés en una condición, situación donde lo normal, right, siendo humanos es desmayarte, paniquearte, ahí es cuando debemos de parar y orar. Dice, les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Yahushua ni respetaba al hombre. Eso no tenía integridad, honor. Eso no era la manera en cómo él juzgaba, right? Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. So ella fue y pidió que él haga justicia. Dice, él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni tema a Yahuwah Shemashai, ni respeto al hombre, le daré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Ok, so él hizo lo que ella pidió, no porque era justo, pero porque fue molestado por ella, man. Right? Dice, entonces dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Right? So el juez injusto hasta hizo algo bueno. Dice, y Yahuwah Hashem Yahushai no hará justicia a sus escogidos que claman a él día de día y de noche les hará esperar. Claro que no, man, porque encima de nosotros siendo como esa viuda importuna de fastidiando al Señor, por, falta de mejor manera de decirlo, all right, el Señor es justo y Él sabe que lo que tú estás pidiendo no es injusto. Okay, estamos pidiendo que el Señor destruya, okay, este imperio maldito, que nos salva, que ayude a nosotros, a los hermanos, okay, que mantenga su espíritu en nosotros, que enfuerce nuestra fe, que nos guíe, okay, que nos mantenga en un buen camino. Nosotros no estamos pidiendo nada malo. ¿Tú crees que el Señor va a menospreciar eso? Claro que no. Y encima de Él siendo un Dios justo, okay, y entiende que pedimos cosas que los agradan, encima de eso, siendo constante, okay, es una buena manera de hacer que tus peticiones sean escuchados, man, y contestados. Y no necesariamente significa que van a ser contestados a tu manera, a lo que tú deseas, pero el Señor te va a contestar, man, de una manera u otra. Okay, yo sé, man, hay ciertas cosas que eran imposibles. Y yo apliqué esto de la viuda importuna pensando en esa escritura, escuchando los apóstoles y cómo ellos, dieron ejemplos de haciendo esto y cómo trabaja. Pues Yahushua ahorita lo acaba de decir, claro que trabaja, pero, man, esas cosas que se miraban imposibles, man, el Señor los hizo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues, uno estaba pidiendo algo justo y dos, estaba siendo constante, man. Teniendo fe en que el Señor dijo que sea así, yo lo apliqué y funcionó, man. Okay, so esto es algo aquí clave también, hermanos. So, poniendo su cara hacia el este, postrándote en tus rodillas, tus manos para el piso, orando al Señor, okay, siendo
firme, como dicen Santiago, cuando pides algo del Señor, no seas como un barco que va aquí y allá, que no sabes, si sí va a ser o no, right? Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, que da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. So pide, y el Señor te lo va a dar, porque estás pidiendo por algo justo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, man. Fuck. Eso es pesado, man. Hay que aplicar esto, man. Hay que pedir al Señor con confianza, con fe, con fervor, sabiendo que lo que pedimos no es injusto, ¿ok? Y hay que movernos así, man. Hay que aplicar las escrituras. Y ustedes, hermanos, van a ver, si ya no lo han visto, que trabaja, man, ¿ok? Siendo no solo reactivo, proactivo, siendo constante, ¿ok? Siendo como esta viuda importuna, ¿ok? Creo que se dice, sí. Luke 18. Yup. Viuda importuna. Yup. Aquí está la viuda importuna. También llamada la viuda persistente. Ok, eso debemos de ser persistentes. Y van a ver, hermanos, el Señor no es un hombre para mentir. Él nos dijo cómo hablar con Él, cómo tratar con Él, cómo pedirle a Él, man. Él nos dio el secreto, man. El mundo no sabe esto, nosotros lo sabemos, man. O sea, hay que utilizar esta gran bendición que hemos sido dado y el conocimiento que tenemos. Alright, so con eso, man, es todo lo que tengo. Como siempre, Kahlayim La, Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino. Saludos a la elección. Hasta la próxima.